Ok, este es el nuevo tema que vamos a tocar, que corresponde prácticamente al último tema de este año escolar, que es el tercer lapso, y se refiere a las progresiones general. Y en estas progresiones hay dos tipos de progresiones. Una aritmética que implica sumar un término, o sea, sumar un valor constante que se denomina razón al término anterior para generar el próximo. Veamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo: uno, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos 5 términos consecutivos. ¿Cuál es la razón? La razón es el término que he tenido que sumarle a uno para llegar a 2. La razón es uno. Y también se la sumo a 2 para llegar a 3, se la sumo a 3 para llegar a 4 y se lo sumo a 4 para llegar a 5. Eso es una progresión aritmética. Entonces, la progresión aritmética, que usualmente la vamos a denominar PA, el acrónimo de progresión aritmética, pues tiene esta forma: una sucesión de números que va desde uno hasta n, a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, dependiendo del valor. O sea, en el caso aquel que hablábamos de 1, 2, 3, 4 y 5, a su 1 sería 1, a su 2 sería 2, a su 3 sería 3, a su 4, 4 y a su 5, 5. ¿Ok? Ok. La razón tiene que ver con una proporción matemática. ¿Ok? Y es simplemente el valor que le debo sumar al primero para llegar al segundo. Pero esa razón debe ser constante. ¿Por qué? Para que sea una progresión. Esa es la diferencia de la progresión con otro tipo de sucesiones. La razón es el valor que debo sumarle, porque estamos hablando de progresión aritmética, a un término cualquiera para obtener el siguiente. En ese ejemplo que he puesto, 1, 2, 3, 4, 5, esa razón vale 1. ¿Por qué? Bueno, la razón, la fórmula matemática para obtenerla, es tomar un término cualquiera y restarle el anterior. Fíjense ustedes, n, si n fuese 3, este sería 2. 3 menos 2 da 1. Pero si n fuese 5, este sería 4. 5 menos 4, 1. ¿Ok? Ojo, estamos siempre partiendo del ejemplo de 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a ver progresiones con una sucesión de términos distinta, por supuesto. Pero entonces, bueno, ya está claro el término de razón. La razón es ese valor que sumado a un término anterior me da el posterior. O sea, la razón es el valor que sumado al término 3 me produce el 4. La razón es el número que sumado al término 25 me da el 26. ¿Por qué? Porque la progresión puede tener tantos términos como se quiera. Luego hay otro término que se denomina el término medio. Bueno, si yo, por ejemplo, tuviese una progresión y este término no lo tuviese, el a su 2, ese es el término medio entre 1 y 3. Bueno, como es el término medio entre 1 y 3, debido a que existe una razón constante, pues yo simplemente sumo el 1 y el 3, lo divido entre 2 y obtengo ese término 2. Bueno, así se define el término medio. Sumo el término anterior, recuerden, a su n es el que estoy buscando. Por ejemplo, estoy buscando el 12, el término a su 12, el que está en la secuencia en la posición número 12. Entonces, el término a su 12 va a ser igual al 11, porque es 12 menos 1, 11. Hay que ver cuál es el anterior y el 13. El término 12 va a ser el 11 más el 13 entre 2. Ese se denomina el término medio. Claro, claro, no se puede calcular para ni el primero ni el último. No se puede calcular para el primero porque antes del primero no hay ninguno. Y no se puede calcular para el último porque después del último no hay ninguno. Entonces, tiene que ser para cualquier término excepto primero y último. ¿Cómo calculamos un término general? Bueno, lo podemos calcular a partir del a su 1. Supongamos que suponemos a su 1 y a partir de ahí calculamos a su n, donde n es el número de términos que tiene la sucesión y r es la razón. Y ya explicamos cómo calcularla. Pero también se puede calcular con un término general, un término distinto. Puede ser el término 4, el término... Yo quiero calcular el número 18 conociendo el 3. También lo puedo hacer. Ok, ya se me fue el tiempo en esta pequeña explicación, pero creo que ha sido útil para entender un poquito lo que es una progresión y cómo vamos a hacer para calcularlo. Ahora vamos a dejar los ejercicios para que nos terminen de ilustrar cómo se maneja.